Bien, y ahora sí, vamos con la entrevista que le hice a Alberto Bernal, nombrado como una de las 10 mejores mentes regionales según el Banco Interamericano de Desarrollo y invitado habitual en Bloomberg, France 24 y CNN a propósito de su reciente visita al Perú. Alberto Bernal, bienvenido. Diego, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Un placer estar contigo. Hablemos de economía. Mucha especulación sobre la supuesta recesión que va a llegar pronto a los Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues mira, Diego, yo te podría decir que esto ha sido como esperando a Godot. O sea, llevamos esperando y nada que viene, pero yo sigo pensando que va a venir una recesión. Lo que pasa es que esta recesión va a ser diferente a las recesiones a las cuales estamos acostumbrados los norteamericanos, las personas que vivimos en Estados Unidos, porque va a ser una recesión mucho más suave. Y la pregunta del millón es ¿por qué te puedo decir eso? Y la respuesta es muy sencilla, porque Estados Unidos en este momento está en una situación única históricamente hablando. Déjame darte esta estadística. Por cada persona desempleada hoy en Estados Unidos hay 1.7 opciones de empleo abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente las personas que no están trabajando en Estados Unidos hoy en este momento no están trabajando porque no les da la gana, porque trabajo hay para todo el mundo. Tasas de interés de la Reserva Federal, una reciente encuesta, estoy seguro que la has visto, 98 de 100 economistas convinieron en que ya no van a incrementar las tasas en la reunión del 20 de septiembre próximo. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Es exactamente eso que dices tú, lo que dice las perspectivas del mercado. Los analistas tenemos formas de mirar esas proyecciones y esas probabilidades, y lo que dicen, la pregunta es ¿por qué no la van a subir ya, Diego? Por una razón muy sencilla. Déjame darte una analogía de aviación. Cuando tú vas a aterrizar un avión en Lima, por ejemplo, entonces vienes en el 767 o en el 777 y vas a aterrizar. Tú como piloto tienes que mantener una altura muy específica en un momento dado, digamos 30 segundos antes de aterrizar, para que vayas a aterrizar. Todo lo que hagas 30 segundos antes de aterrizar, decides si aterrizas bien o no aterrizas bien. Y en el caso de la Fed es igual, porque cualquier cosa que hagas de política monetaria en este momento, en agosto, va a tener efectos no en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, sino por allá en febrero o marzo del próximo año. Porque todas las políticas que toman hoy tienen un rezago muy importante en la política monetaria. Por eso es tan difícil el manejo de la política monetaria. Si haces un balance de los resultados de la Fed, evidentemente lo que se busca es reducir la inflación, pararla. ¿Ha tenido resultados positivos? Pues mira, yo hablo con evidencia. La inflación en Estados Unidos, el máximo fue 9%. El target, o sea, el objetivo de la inflación en Estados Unidos es el 2%. En este momento estamos en 3% año a año. Entonces sí ha bajado de 9 a 3, y eso es una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todavía está por encima del 2%. El 2% es el target a largo plazo. Entonces, a menos de que lleguemos al 2%, la Reserva Federal no va a tener la capacidad de abrir la champaña y decir, logramos el objetivo. Ahora, eso es un promedio nacional de los Estados Unidos. El peruano está muy acostumbrado, muy familiar con el mercado de la Florida, por ejemplo. ¿Es lo mismo o la inflación es más? Hay variaciones, pero hay un tema muy importante, Diego, y esto yo creo que es importante decirlo para que la audiencia lo entienda. Hay una gran diferencia entre inflación y nivel de precios, porque la gente a veces asocia que todo está muy caro con que hay inflación. Así es, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Por ejemplo, Tokio puede ser una ciudad muy cara, pero la inflación en Tokio es 1% en este momento, porque la inflación es el cambio en los niveles de precio. Entonces, si por ejemplo Disney World está carísimo, que está carísimo, si sigue siendo caro pero no sube más, no hay inflación. ¿Me explico? Entonces es un tema que son dos temas diferentes, y a veces la gente asocia que todo está muy caro a que hay inflación. No, todo está muy caro y va a seguir muy caro. Pero la visión de Alberto Bernal es que ya no se va a poner más caro. O sea que en Florida es una mezcla de los dos. Precios reales versus inflación también. Exacto, pero ya la inflación en Florida también ha disminuido bastante. ¿Cómo afecta? O sea, que la tasa de la FED está en 5.3, me quedé yo. ¿Sigue ahí? Sí. 5.3. ¿Cómo afecta eso en Latinoamérica? Pues mira, Estados Unidos es el papá de los pollitos, como decimos en Colombia. Sí. Entonces, todo lo que pasa en Estados Unidos tiene efectos secundarios en el resto del mundo. Si la tasa de interés para endeudarse de Estados Unidos, déjame darte un ejemplo. Hoy en día, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar 4.6%
para pedirle prestado dinero al mercado a 30 años. Entonces, si Estados Unidos cobra 4.6, en el caso de Perú, por ejemplo, el costo sería por ahí 150 puntos básicos por encima, 1.5% más. Entonces, si el gobierno de Perú necesita dinero en dólares a 30 años, en vez de pagar 4.3 como paga Estados, 4.6, perdón, pagaría 5.6, pagaría 6.1, 6.2% por un bono a 30 años. Si la tasa del bono de Estados Unidos estuviese no en 4.6, sino en 2.6, entonces Perú no tendría que pagar 6 punto y pico, sino estaría pagando solamente 3 punto y pico. Entonces ese incremento del costo de los intereses implica que el gobierno de Perú tiene que pagar más por los recursos que recibe. Perfecto. China. Muchos convienen en que ya comenzó el declive del gigante asiático. ¿Tú crees que es verdad eso? Yo creo que comenzó el declive de la velocidad de crecimiento. Pero en términos sencillos, ¿qué significa eso? ¿Que va a comenzar a decrecer? No, va a comenzar a crecer menos. O sea, nosotros nos habíamos acostumbrado a que China siempre crecía al 10%, 8%. Ahora China muy seguramente va a crecer 5% o menos. Y esto es normal porque esto es como todo en la vida. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú eres un país muy pobre, los países generalmente crecen a velocidades impresionantes, 15%, 20%, hay países africanos que crecen 15%, 14%, etcétera, pero porque vienen de una base muy baja. Estados Unidos o Alemania o cualquier país desarrollado tiende a crecer más bien a niveles cercanos al 2%, porque la volatilidad del crecimiento es menor y porque ya básicamente todo está hecho. En Estados Unidos, ¿necesitan más autopistas? Pues sí, puedes hacer más, pero no es que no tengas autopistas. En países pobres necesitas hacer una autopista. ¿Cuál es el valor aproximado de la economía china? Decías, mira, 30.000 trillones o 30 trillones. En este momento, en Latinoamérica, con la nomenclatura latinoamericana, más o menos 17.5 billones. O sea, lo que sería trillion en Estados Unidos. En inglés sería trillion. Millón de millones. Exacto. Y te doy la comparación con Estados Unidos. O sea, China vale 17,5 más o menos, Estados Unidos vale más o menos 23 trillones. O sea, Estados Unidos sigue siendo una economía mucho más grande que la de China, pero China cada día disminuye la distancia. Y con esta menor tasa de crecimiento que estás mencionando, ¿crees que le va a ser complicado morderle los pies a Estados Unidos? Yo creo que lo va a sobrepasar eventualmente. ¿Lo va a pasar? Sí. ¿Ves tú? Pero por una razón muy sencilla, porque lo importante no es el PIB total, sino el PIB per cápita. Entonces, Estados Unidos tiene 319 millones de habitantes, China tiene 1.300 millones de habitantes. Entonces, si tú tienes el mismo tamaño de la economía, pero tienes muchísima más gente en China, el ingreso per cápita, o sea, la diferencia son 4 veces, o sea, es un cuarto. Sí, y tomando en cuenta cosas como devaluación de la moneda, competencia desleal y todo, el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿qué medidas crees que debería adoptar? Pues mira, yo creo que el próximo presidente de Estados Unidos, irrelevante de donde venga, va a seguir con una tónica del famoso desacoplamiento de la economía china con la economía de Estados Unidos. Esto es un tema político bipartidista. ¿Por qué? Porque China sí es el mayor competidor que tiene Estados Unidos en este momento. Entonces, si tú eres demócrata o eres republicano, igual vas a tener esa visión de tener una visión de competencia con China que no existía hasta hace unos 8 o 10 años. Ahora, a mí siempre me preguntan que si esto implica que la relación de China y Estados Unidos se va a terminar, a lo cual yo te digo, bajo ninguna circunstancia. Y te lo puedo probar de una forma muy sencilla. Mira, en China, General Motors vende todos los años más o menos entre 3.6 millones de vehículos y 3.8 millones de vehículos, todos los años. Entre México, Canadá y Estados Unidos, General Motors vende 3.6 millones de vehículos. O sea, solamente en China vendes más que en Estados Unidos, México y Canadá combinados. Entonces, ¿qué va a hacer General Motors? ¿Va a decirle chao China? No, es una imposibilidad desde el punto de vista corporativo. Lo mismo pasa con Nike. ¿Sabes con quién pasa también? Con el National Basketball Association. La NBA, o sea, el básquet de Estados Unidos, recibe más ingreso de la China que de todo Estados Unidos. ¿Por concepto de qué? Por concepto de ventas de camisetas, por concepto de comprar, porque a los chinos les encanta el básquetbol, entonces todos los derechos de televisión que pagan
O sea, el ingreso del MBA es mucho más grande viniendo de China que de Estados Unidos. Es increíble. Una cosa increíble. Ahora, las políticas progresistas en ciertos estados de los Estados Unidos han causado que se vaya la inversión, desde luego que huyan las empresas. Este es el caso de Illinois, California, Nueva York, en cierta medida también, para trasladarse a sitios como el sur de la Florida. Florida tienes un ejemplo de éxito y de políticas sensatas, amigables a la inversión, de defensa de ciertos valores tradicionales, que a uno le pintan un panorama estable en el tiempo. Pero ¿qué comentarios sobre eso? ¿Qué análisis hace sobre eso puntualmente? Mira, yo estoy viendo cada vez más esa situación. Déjame darte una anécdota personal. Una anécdota personal, me llamó un gran amigo que es el economista jefe de uno de los bancos más importantes de Nueva York. O sea, yo vivo en Miami. Yo trabajo en teoría en la oficina en Nueva York, pero vivo en Miami, la oficina de XP en Nueva York, porque es el área institucional. Y este personaje que conozco yo hace 20 años, cuando comencé en el mercado, me llama y me dice, ¿tienes tiempo para hablar o tomarte un café? A lo cual yo le dije, mira, Alberto, yo te quiero mucho, pero yo no te puedo ofrecer trabajo. Porque normalmente cuando te dicen que quieres tomarte un café conmigo, es porque te van a pedir trabajo. Y el tipo me dice, no, yo no quiero que me des trabajo. Quiero que me cuentes cómo es vivir en Miami. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque el progresismo me está sacando de Nueva York. Así me dijo. Le dije, ¿por qué? Porque él es portugués, la esposa es brasilera, pero con ascendencia alemana. La niña es una niña catira, o sea, mona, con ojos azules. Tiene 9 años y la profesora del colegio privado de Manhattan le dio por hacer una dinámica para que los niños entendieran lo que era supuestamente el white supremacy. Y pusieron a una niña afroamericana, una latina, una asiática, etcétera, a insultar a la niña de 9 años que no ha hecho nada malo en su vida para que la niña entendiera lo que era white supremacy. Este señor la perdió. O sea, dijo, voy a sacar a los niños de acá, esta gente está loca, echen a la profesora. Sí. ¿Qué le dijo el rector? No la podemos echar, porque ella es una persona muy importante en todo este tema de Black Lives Matter y toda esta cuestión. Claro. Es un tema muy absurdo en términos de... El mismo tema de no poder despedir a una persona que no rinde. Exacto. O dejar que te roben. Hay una política de petty theft, tú sabes, sí. Me gustaría que la puedas comentar, por favor, la $950 para abajo que uno puede robar. Sí. Mira, Diego, yo lo llamo la tiranía de la empatía. Entonces, alguna razón alguien pensó que si tú te robas $950 de un CVS o de un Walgreens o de un supermercado, lo estás haciendo porque pobrecito no puedes comer. Pero entonces, ¿qué pasa? Estos tipos, buenos para nada, que no les da la gana trabajar, como te digo, en Estados Unidos cualquier persona que quiera trabajar está trabajando, porque hay 1.7 ofertas de empleo por cada persona desempleada, pero entonces estos tipos que les parece increíble, entonces ya no, yo no quiero trabajar, y más bien entro todos los días a un CVS y me robo $950 en productos, desde crema dental hasta comida, hasta desodorantes, hasta champús, y salgo como si nada. Y la policía ni los empleados los paran, porque si es menos de $950, ni siquiera te van a, o sea, no te van a dar no es ilegal. Es un misdemeanor, se llama. Es una distorsión de los valores. Es una distorsión total de los valores. O sea, uno debe de dejar que le roben. Claro, exacto. Entonces, por eso tú llegas, hoy en día tú entras a un supermercado en San Francisco, en Market Street, y quieres coger una pizza congelada para darle a tus hijos de comida, está el congelador con una cadena, y tú tienes que llamar a uno de los empleados del almacén a que abra el candado, quite la cadena para que tú puedas sacar del congelador una pizza. Los valores completamente al revés. Digo, es increíble lo que está pasando en estas ciudades como San Francisco o Chicago. Y yo quiero mencionar el caso de Westfield, este operador de malls gigante que se fue. A raíz de esto se fue de San Francisco, y son este tipo de políticas las que justamente han colaborado a que sea la desgracia que es hoy en día California y otros sitios. Vayamos a la región. Petro, Castillo, Boric, el kirchnerismo. ¿Qué le depara el destino a esta región? Porque hemos perdido muchos años. ¿Crees que va a ser una nueva década perdida? Pues mira, yo estoy, paradójicamente, estoy bastante más positivo por una razón muy específica. Déjame darte esta estadística que leí el otro día. La tuve que leer 2 veces porque es increíble. Si tú vas a lograr solamente cambiar la matriz
de los motores, de los carros existentes en este momento en el mundo. O sea, pasarlo de gasolina a eléctrico. Supongamos todo el stock automotor que existe en el mundo en este momento, pasarlo de gasolina a eléctrico. Para lograr eso, tú vas a necesitar sacar 10 veces más todo el litio que has sacado desde el inicio de la humanidad. Déjame repetir, por 10. Por 10. Entonces, si Latinoamérica en los próximos 10 años no logra, aunque sea crecer un poquito, cuando el triángulo de litio de Bolivia, Chile y Argentina, y Perú que también tiene ahí, no logra organizarse un poquitico para sacar todo ese litio que el mundo necesita para salvarse del problema del cambio climático, si no lo logramos, definitivamente es que realmente somos el desastre más grande del mundo. Es un grado de estupidez sin precedentes. Absurdo. Está ahí. Está ahí. Ni siquiera hay que hacer nada. Están ahí. Está totalmente ahí. Chile es el país más competitivo del mundo para sacar litio. Entonces, la única razón por la cual no funcionaría Chile es si los chilenos llegan a ser tan completamente ilógicos a no permitir que se utilice agua para la utilización de la forma como lo sacas aquí, que es que dejas que se evapore el agua y las sales de litio quedan ahí, las recoges y la mandas. Acá tenemos algunos de los yacimientos de litio más grandes del mundo, en Moquegua, y eso está esperando ser explotado. Ahora, yo hubiera pensado imposible, en el caso de Colombia, es un país que yo conozco muy bien, que pudieran, un pueblo de mucha lectura, pudieran elegir a alguien de un nivel tan pobre como Petro. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Porque puede sonar duro, pero en el caso del Perú es mucho más comprensible. Sí. Pero ¿cómo pudo pasar eso en Colombia? Mira, yo creo que hay dos temas muy importantes. Un tema de error de la centroderecha, de no tener la capacidad de conversar y amalgamar fuerzas para evitar la división, que aprovechó muy bien la izquierda. Es un tema muy importante. Segundo tema, la verdad es que Petro gana por el voto joven. Y el error del voto joven, que hoy en día se está viendo porque la gente se está arrepintiendo. Tú miras, obviamente miras los niveles de popularidad del presidente Petro y son paupérrimos. Está ya el rechazo está en 65%, más o menos, popularidad del 30%. Porque la gente que votó por él, por el famoso cambio, votó por una idea romántica. A ver, es como el dicho ese que existe, que si tú tienes 18 años y no eres socialista no tienes corazón, y si tienes 35 años y sigues siendo socialista no tienes cabeza. Básicamente nos mató eso, ese voto romántico. ¿Pero crees que va a acabar su periodo? Yo creo que Petro va a acabar su periodo porque es importante que termine su periodo. ¿Crees en la constitucionalidad de los mandatos? Y creo que lo que está funcionando, y te lo digo, estoy muy bien impresionado en ese sentido. Yo como colombiano tenía muchas dudas sobre la posibilidad de los pesos y los contrapesos de la institucionalidad de Colombia de controlar este huracán de demagogia que es Gustavo Petro. Y tengo que decirte que estoy relativamente bien impresionado. Mira, yo creo que Colombia los próximos años es como si Alberto Bernal le hubiera dado un cáncer. Yo voy al médico y el médico me dice, mire, usted va a tener que pasar 2 años en los cuales no va a poder hacer ejercicio, no va a hacer absolutamente nada, sino usted lo único que va a hacer es sobrevivir 2 años de quimioterapia y su vida va a ser miserable. Si se salva de ahí en adelante o no, Dios proveerá y Dios veremos. Veremos si Colombia, después de estos 4 años, 3 años que faltan de Petro, que van a ser patéticos, pésimos en términos de crecimiento, va a haber incremento de la pobreza, muy seguramente no van a haber avances en seguridad ni nada de esas cosas. Esperemos que estos 4 años sirvan para que los adolescentes, porque yo digo que el votante que votó por Petro es un adolescente rebelde que no entiende, tengan la capacidad de madurar un poco y cuando lleguen las próximas elecciones voten por un programa de gobierno viable, no algo tan patéticamente ridículo como que lo ofreció este señor. Porque mira, yo me gasté innombrables horas de mi día tratando de educar de la forma mejor posible al pueblo colombiano sobre lo ilógico que eran las cosas que proponía Petro. Y recuerdo la reducción de gases invernadero y petróleo. No, eso. Alberto, muchas gracias. Diego, un placer estar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por acompañarme. Los dejo con Rey con Barba. Buenas noches. Sigan con Willax.